A ver, voy a hacer acá, cierro esto, sigo acá. Estamos en la parte ya cerrando esto que es el IoT Day. Vamos a iniciar con esto que es una mesa de debate que lo denominamos de hype al impacto, el ciclo de sobre expectativa tecnológica. Llegamos al corazón de la tarde, la mesa de debates, el título lo dice todo ya, porque hay mucho entusiasmo alrededor del Internet de las cosas, muchas promesas, muchas siglas, muchos productos, pero ¿qué queda cuando bajamos el hype? ¿Qué es lo que realmente transforma una comunidad? Tenemos tres voces que vienen pensando esto desde adentro. Les voy a presentar al ingeniero Javier Berger, desde Posadas, al licenciado Leandro Añáiz, también desde Posadas, y al magíster Lucas Cucuc desde Concepción de las Sierras. También los invitamos a hacer sus preguntas ahí en el chat. Paola está atenta a todas sus consultas, así que atentos. Iniciamos entonces con una pregunta abierta para romper un poco el hielo. A ver quién es el primer valiente que se anima a reflexionar con nosotros en este cierre. Y la pregunta es, ¿cuándo el Internet de las cosas suma valor real a una comunidad y cuándo es solo tecnología por la misma tecnología? Compo Hielo, buenas tardes, ¿todo bien? Ahí me parece que justamente algo interesante es muchas veces pensar en placas y sensores como simplemente recolectar datos y no pensar que ese dato se tiene que convertir en información valiosa para que alguien tome una decisión, digamos. Creo que ese es el punto de partida para cuando diseñamos un sistema relacionado con IoT, de pensar quién es el usuario final y qué buscamos con la tecnología, porque como dice Marce, usar tecnología por usar nomás, por ahí no es entorpecer algún proceso que se podría hacer de otra manera. Entonces, me parece que lo más enriquecedor es eso, es pensar que ese dato que se toma con los sensores, que se transfiere a algún lugar a través de una red, tiene que terminar con un destinatario final que tiene información valiosa para la toma de decisiones. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, respecto a lo que consideramos por tecnología vacía, en este caso creo yo que tiene que ver con aquella que por ahí no responde a una necesidad local o carece de sostenibilidad o mantenimiento, o por ejemplo si hay poca participación comunitaria, ¿sí? Que eso es una de las bases de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, digamos, ¿sí? Esa participación comunitaria, si no existe, también creo yo que se puede considerar como tecnología vacía. Mira, vos hablaste de algo muy importante cuando iniciaste y es el hype. Y para por ahí los que no están en el ámbito, el hype es toda esa expectativa que se genera en torno de una tecnología nueva cuando sale. Entonces, muy acertado lo que dice Javier es pensar siempre en el usuario final de la tecnología y de la información que se genera con esa tecnología para que realmente eso que se implemente sea algo transformador y que se termine convirtiendo en un producto que le sirva al usuario final, porque muchas veces en este hype nosotros buscamos desarrollar cosas por el hecho de nosotros que somos makers y me pongo yo al frente en este sentido, creamos muchas cosas por el simple hecho de aprender una tecnología nueva y nos terminamos dando cuenta que quizás ese proceso que nosotros hicimos súper complejo con la tecnología, lo podíamos haber hecho mucho más fácil con una tecnología más sencilla. Entonces, siempre pensar en que el usuario, lo que desarrollemos con esta tecnología de IoT, que es muy buena, pensarla en el contexto. Quizás está buena la idea, pero no es el contexto. Entonces, pensarla en el contexto y en la utilidad final que va a tener esa tecnología al momento de desarrollarla y de implementarla.
Jorge Sedlak levanta la mano, a ver, Jorge. Para aportar, digamos, de mi experiencia, siempre tiene que haber la solución de un problema, digamos. Todo lo que nosotros nos basamos en hacer, siempre tenemos que enfocarnos que la tecnología solucione un problema y mejore la calidad de vida tanto de los animales como de los humanos y del medio ambiente, digamos. Eso es muy importante porque es algo que yo trato de enseñarle a mis alumnos, que debemos siempre enfocarnos en solucionar algo, mejorar algo y por medio de la tecnología buscar esa solución. Excelente. Hablando de estos proyectos que tienen que ser contextualizados, tienen que tener sentido también, me interesa saber desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo hacemos hoy en día para formar a los próximos hacedores del Internet de las cosas sin caer en esa trampa de consumir kits prefabricados o tutoriales de YouTube? Mira, esa es una excelente pregunta. El maker, el verdadero maker, construye con lo que tiene a mano, con el conocimiento que va adquiriendo en el proceso. Y esto lo digo, aprender metiendo la pata. Mi camino personal como maker inició a los 8 años cuando desarmaba las radios de mi papá o de mi mamá para sacarle los motorcitos de adentro y aprender así. No habían kits. Hoy tenemos esa facilidad de tener un kit de robótica que nos abre una puerta, que no tiene que ser el fin de ese aprendizaje, sino que utilizar el conocimiento que viene mucho más digerible, por decirlo de una manera, como puerta de entrada para ir creando cosas más complejas. Me parece genial lo de los kits, me parece que es una excelente iniciación, pero que no se queden en construir cosas solo con Arduino. Hay muchas tecnologías que podemos desarrollar que quizás con más bajo costo pueden tener un impacto educativo mucho mayor. Sí, muy bueno eso que dice Leo. Ahí continúo el tema en línea con lo que dice Leo. Yo creo que tenemos prácticamente la misma realidad también. Desde muy chico uno empieza desde el punto de la creatividad, ¿no? De que cómo funciona, de cómo se genera esa conectividad, esos datos, cómo se pasan, digamos. Y el tema de los kits está bueno porque si bien son métodos para iniciar solamente, yo creo que incluso sin tener un kit, uno se pone más creativo y empieza a armar cosas y aprende mucho mejor, sobre todo la parte técnica, ¿no? Del funcionamiento de las cosas. A mí, por ejemplo, me pasó que tenía muchas ganas siempre de chiquito de desarmar o armar algo, pero tenía el miedo de equivocarme. Siempre fui muy perfeccionista en eso. Entonces me llevó tiempo animarme a meterme en la electrónica y en la robótica. Está bueno, y quería sumar también que cuando, o sea, como experiencia, ¿no? Pensamos en IoT muchas veces, vemos desde la parte maker una parte, nomás si se quiere, que es decir, cómo hago la placa y cómo hago con el sensor para conectar y nos está faltando una pata, que por ahí después tiene que ver con otros temas que vamos a tratar, es dónde van esos datos y cómo se procesa. Muchas veces pensamos en la plataforma de Arduino y de CAR y demás, pero en ese sentido conocemos las limitaciones de usar un servicio de otra empresa, de otro proveedor, digamos, y que justamente es una oportunidad que tenemos hoy con la inteligencia artificial, la facilidad de poder construir distintas cosas relacionadas con el software, que son el punto donde va a parar ese dato y donde vamos a ese dato, volviendo al tema anterior, transformarlo en información. Excelente. Hablando de esos datos, porque ya vivimos muchas experiencias que tienen que ver por ahí con las redes sociales, etcétera, la soberanía tecnológica
que tiene que ver con estos datos de nuestros proyectos locales de Internet de las Cosas. ¿Quién posee esos datos? ¿Están en servidores de empresas ajenas o están en nuestra región? Bueno, si bien el tema de la soberanía es un tema de por sí para hablar todo un debate entero, pero yo creo que si bien es gran parte de la información y los datos se encuentran alojados en servidores externos, vamos a decir, ¿no? La información o la capacidad de manipular esos datos la tenemos nosotros. Sí, entonces yo soy siempre, digamos, de trabajar mucho con lo que es software libre y creo, digamos, que si vamos a tener el tema de soberanía y capacidad de gestión sobre los datos y la información, yo creo que lo que es plataformas cerradas y sobre todo garantizar privacidad sobre esos datos sería la prioridad, ¿no? Eh, Dependiendo también, ahí hay otro factor que sería, digamos, qué tipo de datos se van a alojar, ¿no? Porque una cosa es la privacidad que manejan estas tecnologías de IoT, ¿sí? Dentro de un entorno, por ejemplo, no sé, familiar o empresarial, y después tenemos otros tipos de datos que manejan otro tipo de sistemas que son más libres, como ambientales, por ejemplo, ¿sí? Justamente eso cuando me imaginaba vivir en una casa totalmente automatizada es como tener un organismo vivo que gestiona todo lo que y ve todo lo que haces en tu casa. Entonces, ¿dónde van esos datos? Es sumamente interesante analizarlo. Gracias, Lucas, por esclarecernos un poco esa diferencia de datos y cómo se alojan en distintos lugares y también el cuidado de ellos. Javier había mencionado algo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué rol creen ustedes que juega la inteligencia artificial en el futuro del Internet de las Cosas? Principalmente de vuelta pensemos que cada sensor, cada dispositivo de IoT genera datos y muchas veces imaginemos, ¿no?, algo básico como es una tabla donde están esos datos y cómo procesamos eso para sacar información. Muchas veces el volumen de los datos es tan grande, digamos, y hacer las relaciones con otros parámetros. Pensemos en casos básicos de proyectos que tienen que ver con IoT, que normalmente está relacionado con información del clima, temperatura, humedad, etcétera, que podemos nosotros con nuestros sensores y demás tomar información, pero ¿qué pasa si podemos relacionar eso con los miles de puntos que están tomando datos de temperatura y humedad a nivel mundial? Obviamente que ahí hay decisiones de cómo se analizan esos datos y demás, en los cuales los agentes que utilizan modelos de inteligencia artificial juegan un rol fundamental, digamos, porque tienen esa capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y hacer relaciones entre ellos que a nosotros nos llevaría por ahí un poco más de tiempo y así también facilitarnos a tener esa información de toma de decisiones en tiempo real, digamos, y lo más rápido posible para decidir sobre distintos factores. Me parece a mí que en esa parte va a jugar un papel muy importante todos los modelos de inteligencia artificial. Excelente. Hablamos de inteligencia artificial e Internet de las Cosas, que parece una tecnología compleja, avanzada, y nosotros hablamos desde lo local, esa conectividad rural que todos vivimos cuando si vivimos en el interior, que por ahí el Internet no funciona bien, se va la señal, etc. Hay espacios makers que están en la red maker donde la banda ancha, por ejemplo, funciona, fluctúa el funcionamiento en distintas zonas por también el relieve y demás del territorio. ¿Cómo diseñamos proyectos de Internet y las cosas que funcionen en estos lugares? Le puedo, en mi caso, aportar que existen distintas tecnologías de transmisión de datos que van más allá de tener acceso a Internet. Pensemos que podemos tener nodos que tienen acceso a una red, como LoRa, LoRaWAN y demás, que pueden estar transmitiendo datos a un gateway, a un punto que sí tienen una conexión. Como esos tipos de redes tienen largo alcance,
pero bajo volumen de datos que podemos transmitir, dependerá qué estamos midiendo a una distancia de, no sé, 20 kilómetros, hacer la transferencia y en esos 20 kilómetros de radio tener algún tipo de conectividad. Y también, pensando justamente en el desarrollo de proyectos integrales, tenemos hoy una gran ventaja que por ahí años atrás no teníamos, que es acceso a conexiones satelitales de Internet que nos podrían ofrecer como ese punto intermedio que recolecta datos de una serie de sensores y a través de esa plataforma, como es el caso de Starlink, poder llegar a cualquier servidor del mundo. Hoy en día tenemos la capacidad, la infraestructura que hace viable y incluso tenemos la autonomía energética. Creo yo que es un tema más de infraestructura, ¿sí? Y un protocolo en caso de fallos, digamos, ¿sí? Que también esta tecnología es importante. LoRa es muy conocida, pero también existen otras que pueden ser habilitadas como plan B o plan C si se quiere. Y es muy, muy viable el tema, esa utilización de esa tecnología en ambientes rurales, ¿no? Incluso hay muchos trabajos relacionados en misiones sobre ese tema. Genial. Vamos con las últimas preguntas ya para ir cerrando. Algo más personal, me gustaría saber cuál es el proyecto de Internet de las cosas que sueñan hacer, pero todavía no pudieron. ¿Y qué les falta para hacer realidad ese proyecto? Esa es una pregunta muy interesante para, para un maker hoy, con toda la facilidad que tenemos en cuanto a utilización de sensores, a conectividad. Yo creo que cabe dentro de la imaginación el proyecto de IoT. Yo les puedo contar un proyecto muy lindo que armé mientras trabajaba en una empresa que sirvió para mejorar un proceso productivo en el cual nosotros teníamos sensores, bueno, existe todavía esto, sensores de temperatura y humedad dentro de los galpones de maduración de hierba. Toda esta información se recolecta y se guarda en una nube, pero además está conectada a una serie de sensores y actuadores que permiten regular el ingreso de vapor, porque esos galpones donde madura la hierba están regulados con una temperatura y humedad constante. Entonces, al poder medir esa temperatura y humedad, se logró reducir el consumo de chip de la caldera, porque eso tiene una caldera que calefacciona en los meses de invierno, calefacciona los galpones a través de vapor, y el hecho de poder regular mejor la temperatura hizo que el consumo de chip de la caldera pueda reducirse en un 30%. En términos económicos, es mucho dinero, porque ustedes saben que el chip para material combustible no es caro, pero tampoco es barato. Y a una escala industrial, un ahorro de un 30% significa mucho dinero. Entonces creo que de todos los proyectos que pude llegar a hacer, para mí ese fue el que tuvo mayor impacto a nivel profesional, pero también un gran desafío personal en cuanto a hacer la implementación de ese proyecto. Así que ese por ahí fue el proyecto más lindo que fue mi sueño y que lo pude hacer. Bueno, por mi parte, yo creo que yo soy más del palo de educativo. Yo soy profesor, trabajo en varias instituciones y es importante, algo que siempre quise, digamos, es hacer un seguimiento y un control sobre la calidad, digamos, de las aulas, ¿no? Esto hablo de infraestructura que tiene que ver con el monitoreo del ambiente, ¿sí? Nosotros vivimos en distintas localidades donde el tema de la energía es fundamental y es necesario, digamos, hacer una utilización óptima, digamos, de estos recursos. Y en las instituciones escolares, en todas las escuelas de la provincia de Misiones, por ejemplo, esa energía
es utilizada muchas veces innecesariamente. Entonces yo creo que por ese lado sería algo muy interesante a desarrollar, abordar algo de IoT para gestionar de manera óptima la utilización de energía, sobre todo en las instituciones escolares y educativas, ¿no? Javier, Leo, Lucas, muchas gracias. Esta conversación es exactamente la que necesitábamos, no para tener respuestas definitivas, sino también para saber mejor qué preguntas valen la pena hacerse. Llegamos al final del IoT Day 2026, 4 horas en las que viajamos por todo Misiones, nos conectamos con Colombia, nos conectamos con Venezuela, viajamos hasta los Países Bajos y debatimos con honestidad qué significa hacer tecnología que sirve de verdad. Quiero agradecer a cada persona que presentó su proyecto hoy: Guillermo Crioca de Santo Pipó, Maximiliano Tachile de Concepción, Jorge Sedlak desde General Urquiza, a Angie, a Soledad desde Capiobí, Angie que nos visitaba desde Colombia, a Nach que nos visitó desde Venezuela, y a Rob van Craneburg desde los Países Bajos. A la mesa de debate, Javier, Leonardo y Lucas, gracias por la profundidad y la honestidad de sus respuestas. Y a nuestro equipo técnico y de producción, Guillermo Granada, Sergio Vergara, Guillermo Crioca en la organización de salas, Paola que estuvo también moderando el chat, y a Mauricio y a Franco en la traducción simultánea cuando hablamos con el organizador, el creador de este día tan increíble. Y obviamente a la ingeniera Solange Schelke, quien conduce esta red con la convicción de que Misiones tiene mucho para enseñarle al mundo. La red de espacios Maker de Misiones sigue creciendo, más de 80 espacios Maker en toda la provincia, miles de estudiantes, facilitadores que de verdad hacen, y un solo objetivo: que la tecnología sea una herramienta de transformación real en cada rincón de la provincia. Nos vemos en el próximo evento. Hasta pronto, Misiones.